La Corte Suprema ordenó la inmediata libertad del cineasta tras acoger el recurso de amparo presentado por su defensa. La Sala Penal del Máximo Tribunal acogió el recurso de amparo presentado por la defensa del director de Qué pena tu vida y por 4-1 dictaminó dejar sin efecto la prisión preventiva que pesaba en su contra y que cumplía en un penal de Casablanca desde el pasado 28 de mayo, en donde había sido trasladado desde Santiago 1. De acuerdo con la resolución, no se divisaron nuevos antecedentes que exigía la ley para decretar la prisión preventiva, que ya había sido rechazado con anterioridad. Aparece de manifiesto que la resolución impugnada por el presente recurso de amparo que decretó la prisión preventiva del amparado tuvo como fundamento los mismos antecedentes que se tuvieron en consideración para negar la medida cautelar señalada en la audiencia realizada el pasado 26 de abril del 2022, sostiene el fallo, el cual la tercera tuvo acceso. Perdón, Julia, ¿nos dice quiénes son los ministros que votaron? Y importante. El género. El género. Por eso quiero saber. Otra ¿En qué sala? Esto es una noticia de desarrollo. La otra información que se entrega dice que para los jueces del máximo tribunal solo habían pasado 20 días de la última revisión de su medida cautelar y que se dictara la prisión preventiva en su contra no era suficiente. El hecho de que fuera condenado, mismo argumento que levantó la defensa de Nicolás López, que es encabezada por la abogada Paula Vial, para sostener su arremetida. Una noticia que está en desarrollo, es lo que se está conociendo. Recordemos entonces cuáles fueron las razones que se invocaron para pedir que no fuera rechazar su prisión preventiva. Y esas razones eran fundamentalmente que los delitos invocados no meritaban, mientras no estuviera la sentencia, que fuera la cárcel. Después que la cárcel era insegura, que iba a provocarle, que cualquiera podría haber provocado atentar contra su seguridad. Y por eso lo trasladaron a Casablanca. A mí lo que me parece que este fallo de la Corte Suprema, hecho así, a la brutante, que en un momento así, por eso que es importante saber quiénes son quienes integran esa sala, solo muestra que esta justicia sigue siendo para unos una y para otros con otra vara. Y sobre todo en un país que dice que hoy día mismo, ¿no? El presidente Boris decía que tenemos que erradicar la violencia para que las mujeres no se sientan ni acosadas ni violentadas. Entonces, este fallo, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que encuentran? En Noticias en Desarrollo. Pero ¿cuál es el argumento? Por lo pronto te puedo decir que es la segunda sala de la Corte Suprema la que acogió este recurso de amparo y ordenó la libertad inmediata del cineasta Nicolás López. Es lo que se informa en un fallo que habría sido bastante contundente. 4 votos a favor de la libertad versus 1 que estaba en contra de otorgarle la libertad al cineasta que estaba en Casablanca, precisamente cumpliendo con esta prisión preventiva. Seguimos analizando y recabando más antecedentes respecto a al fallo de la Corte Suprema que acoge el recurso de amparo y ordena la libertad inmediata del cineasta Nicolás López. Tomamos contacto con nuestro abogado Claudio Rojas. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo me escuchan? Bien. Perfecto. Maravilloso, abrazo mi querido ciudadano. Claudio, cuéntanos más detalles respecto a este recurso de amparo que había presentado la defensa de Nicolás López y esta decisión de la Corte Suprema de acogerlo. Sí, efectivamente, esto es, lo que pasa es que la semana pasada estábamos analizando el caso de Nicolás López y habíamos dicho que el día miércoles se había rechazado este recurso de amparo. En algunos medios de comunicación así lo habían publicado. Hoy día, como nos llegó la sentencia del amparo, tuvimos acceso a la causa de la Corte Suprema y pudimos ver qué era lo que había pasado realmente. Este recurso fue recién presentado el día martes 28 y el día siguiente, el 29, el miércoles 29, recién estaba resuelto su acogida a tramitación. Pero no solamente para tramitación. Los alegatos se producían mucho más adelante y todo. El recurso estaba en plena tramitación, o sea, nunca había sido rechazado. Perfecto. El recurso fue alegado hoy día y básicamente lo que establece es que, aquí viene toda la discusión de fondo. El día 26 de abril del 2022 se produjo una discusión una vez que se había dictado el veredicto. No confundir con la sentencia. El veredicto, se había debatido también la posibilidad de que se decretara la prisión preventiva de Nicolás López. Y el juez de garantía en su momento rechazó esto, dijo no procede la revocación de las medidas cautelares que actualmente tiene. Recordemos cuáles eran: firma, arraigo y prohibición de acercamiento a las víctimas. Esas eran las 3 cautelares que él tenía.
¿Por qué? Y él lo argumentó en su momento diciendo que efectivamente, aunque había un veredicto condenatorio, pero el tipo había concurrido a toda la audiencia del proceso, nunca había faltado, siempre había estado dispuesto a comparecer, y que eventualmente la cautelar de prohibición de acercamiento a las víctimas se había cumplido porque ninguna víctima había denunciado un incumplimiento de esta. Por lo tanto, el tribunal estaba por rechazar esta solicitud de prisión preventiva en ese momento. 20 días después, el día 20 de mayo, 22 días exactamente, se produce la dictación de la sentencia y eventualmente nuevamente se decreta la prisión preventiva de Nicolás López. ¿Y qué es lo que ocurre? El tribunal, ojo, el artículo 144 del Código Procesal Penal establece expresamente que cuando se ha revocado una prisión preventiva, o sea, no se ha permitido, tú para volver a solicitarla tienes que invocar nuevos antecedentes. Y el tribunal invocó como nuevo antecedente básicamente los mismos que habían dado un poquito los querellantes, pero le agregó que ahora existía una sentencia condenatoria. La Corte Suprema, ¿qué fue lo que dijo? Al momento del 26 de abril, cuando se dicta el veredicto y se rechaza la prisión preventiva, nos encontramos en la misma situación que el 20 de mayo cuando se dicta la sentencia. Y por lo tanto no existen nuevos antecedentes argumentados para poder solicitar que se decrete la prisión preventiva. Por lo tanto, si el 26 de abril lo rechazó, lo lógico era que el 20 de mayo también hubiese rechazado esta prisión preventiva, teniendo como fundamento también que la prisión preventiva es la última ratio, es el último fundamento, es la última herramienta a la que se puede recurrir para poder afectar la libertad del imputado. Y en este sentido, la Corte dice, si el imputado ha cumplido con la firma, si el imputado ha cumplido con el arraigo, si el imputado ha cumplido con la prohibición de acercamiento a las víctimas, no se vislumbre por parte de la Corte Suprema por qué había que recurrirse a la prisión preventiva como medida para asegurar la persona del individuo. Porque supuestamente con la sentencia lo que se decía es que era un peligro para la sociedad. Pero ese peligro para la sociedad también estaba el día 26 de abril cuando se rechazó la prisión preventiva, cuando se dictó el veredicto. Entonces la Corte Suprema dice, esta disparidad de criterios es la que no puedo permitir y por lo tanto, para restablecer el imperio del derecho y se aplica una medida cautelar de la intensidad que corresponda, no dice cuál, básicamente ordenemos la libertad del imputado, ordena la libertad inmediata y discútase efectivamente cuál sería la medida cautelar que debe realmente imponerse al imputado en este caso. Por lo pronto, si la Corte Suprema ordena la libertad inmediata del cineasta, ¿quiere decir que ahora, a estas horas, él estaría saliendo del penal en donde estaba cumpliendo prisión preventiva? Efectivamente, las órdenes de libertad inmediata se tramitan, se diligencian automáticamente, son trasladadas a la Gendarmería. Y bueno, como la abogada lógicamente movió las cosas bastante rápido, lo más probable es que esta orden ya esté en Gendarmería y estén solamente en el tema de tramitación de cómo salir, porque eso se demora un par de horas entre que llega la orden y que la persona privada de libertad puede abandonar el centro carcelario. ¿Y qué pasa con los querellantes y con el Ministerio Público? ¿Pueden apelar a esta decisión o no? No existe apelación respecto a esta resolución. Lo único que ellos podrían hacer es solicitar una audiencia para nuevamente debatir medidas cautelares. Y ahora sí, fundamentar claramente cuáles serían estos nuevos antecedentes que le permitirían a ellos establecer que la libertad, o sea, que la cautelar más idónea para el señor Nicolás López es la prisión preventiva. Ahora, dentro de las redes sociales, una de las cosas más comentadas es precisamente que la gente se queda con la sensación de que hay dos justicias. Una para quien puede pagarlo y otra para quien no tiene los recursos. ¿Cómo lo lees tú, Claudio? Bueno, eso no es novedad en Chile, eso lo hemos dicho siempre. Aquella persona que tiene recursos para contratar un excelente abogado, lógicamente va por delante de todos aquellos que no tienen ni dinero para un peritaje bueno, ni para testigos. O sea, la verdad es que para poder armar un proceso como corresponde. La justicia en Chile adolece ese problema y no voy a pronunciar respecto a eso. Lo que sí es interesante, y que siempre lo hemos debatido, es la actuación de la Corte Suprema. La Corte Suprema, para variar, o la verdad no sé si es bueno o malo, es un tema de análisis de ustedes, pero no está fallando con el mercurio abierto arriba, no está fallando con el televisor prendido escuchando los diarios, ni viendo el sentir de la gente, ni cómo se siente el tema de cómo debería llevarse a cabo esto. La Corte está fallando en forma de derecho, lo cual, por lo menos para los abogados, es una muy buena señal. Pero lógicamente a la gente esto le deja un sabor de boca tremendamente malo, porque lo único que entienden es que la abogada Nicolás López con sus recursos, logró la libertad. En definitiva, logró dispersarse el sistema, logró dar vuelta a todo y de nuevo vuelve a la calle después de haber sido condenado por 2 abusos tremendamente graves y 2 violaciones que eventualmente no se pudieron acreditar. Entonces, ese sentir... Sí. No, otra de las preguntas que se hace la gente es si él ya tiene un veredicto y ya tiene una sentencia, ¿cuándo debería empezar a cumplir esa sentencia? Recordemos que actualmente se encuentra pendiente el recurso de nulidad deducido por la defensa.
Por lo tanto, aún la sentencia no puede entrar en cumplimiento porque falta que se pronuncie respecto a este recurso la Corte Suprema. El recurso de nulidad presentado por la defensa de Nicolás López de aquellos recursos que se invocan causales que son de conocimiento de la Corte Suprema. Por abstracción, básicamente, la Corte Suprema se alegan varias causales, pero una de las principales es de conocimiento de la Corte. Y por lo tanto, la ley establece que aunque las otras sean de conocimiento de la Corte de Apelaciones, va a ser conocido por la Corte Suprema. Y actualmente ese recurso está en tramitación. Tiene que ser alegado y tiene que ser fallado. Si ese recurso es acogido, eventualmente podríamos tener un nuevo proceso en contra de Nicolás López. En el caso de que este recurso sea rechazado, eventualmente podríamos tener a Nicolás López con cumplimiento efectivo de su condena en el centro penitenciario que corresponda. Y esto que nos preguntan mucho es finalmente la Corte Suprema ordena la libertad inmediata, no sigue corriendo entonces la prisión preventiva como medida cautelar, pero ¿con qué medidas cautelares quedará Nicolás López? ¿Con las que tenía antes durante el juicio, que eran no acercarse a las víctimas, firmar y arraigo nacional, o se le agregan otras nuevas? Efectivamente, se deja sin efecto la modificación que hubo de las 3 medidas cautelares, o sea, la prisión preventiva. Por lo tanto, cuando la Corte Suprema dice ya no hay prisión preventiva, lógicamente vuelves a las cautelares existentes, que estas serían la firma, el arraigo y la prohibición de acercamiento. Lo que deberíamos ver ahora por parte de los actores es que ellos solicitan una audiencia de revisión de medidas cautelares nuevamente para comenzar a impetrar estos nuevos antecedentes que les pudiesen permitir justificar una solicitud de prisión preventiva.